Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores y hoy voy a hablar de tres campeones universales que de alguna manera nunca ganaron ese campeonato universal en su prime. Y si no fue en su prime, técnicamente son corridas que mucha gente no recuerda. Y por supuesto voy a hablar de estos tres luchadores porque estos tres luchadores son leyendas en la lucha libre en Puerto Rico. Uno de ellos ya retirado, bueno, técnicamente dos de ellos ya retirados y uno de ellos aún no se retira, pero sabemos que ya está más part-timer que full-time dentro de la lucha libre puertorriqueña. Así que vamos a estar hablando de estos tres luchadores que no consiguieron ganar campeonatos mundiales específicamente en IWA, pero sí lo lograron hacer en WWC, pero nunca lograron tener una super corrida. Así que vamos a hablar de los detalles de cuándo fue su corrida, por qué no funcionó, por qué no se dio a más y si fue un pecado que eso no se diera más adelante o antes. En fin, vamos a hablar de eso en este video. Para los años 90, Huracán Castillo se convirtió en un rudo completamente diferente. ¿Por qué? Porque primero que traiciona a su compañero, rompe el Caribbean Express con Miguelito Pérez y empieza a ganar, obviamente, el odio del público, pero hubo una época en donde él, que se va a la AWF, se convierte en campeón mundial allá, empieza este ángulo cuando regresa a WWC de convertirse casi en un twinner. Y eso era algo bien extraño para la época. No estaba ni con los buenos, no estaba ni con los malos, y en esa época estaba un poco más establecido lo que era el ejército de la justicia y el camerino rudo. Pero Huracán Castillo logra convertirse en campeón universal en octubre 19 del 1996 y su corrida solamente duraría 4 días. Por eso obviamente no es recordado como un gran campeón universal cuando en su momento se había convertido en uno de los rudos más calientes de los años 90. Y me parece un poco extraño que alguien que tenía el micrófono, que tenía el look, que trabajaba bien, nunca le dieran el campeonato por un poquito más de tiempo. Obviamente pueden haber muchos factores exteriores para que eso no pasara, pero es un poco extraño que eso haya pasado. Luego él llega a WWF y regresa a la IWA, tiene corridas entre WWC y la IWA, pero nunca volvió a ganar el campeonato universal, nunca más en su vida, y aunque es reconocido como campeón, solo su corrida duró 4 días. Ahora, vamos para el segundo caso, y este es uno de los casos más extraños porque es el caso de Chiqui Star. Y sí, Chiqui Star funcionó en los 80 como manejador, como el luchador rudo, como el de los grandes feudos, que incluso estos feudos opacaban en cuanto a popularidad o en cuanto a odio hacia su figura a los de Carlos Colón. Luchas de andamio, luchas con el Invader, cabellera, de todo. Chiqui Star en algún momento de su carrera fue el rudo más caliente en Puerto Rico y probablemente un luchador que se ha marcado en la cultura popular, pero su corrida como campeón universal fue sumamente corta. Para el año 2002, Chiqui Star se convierte, para el año 2003, Chiqui Star se convierte en campeón universal derrotando a Carly Colón el 18 de enero. Esta corrida solamente duraría alrededor de 13 días, ya que en febrero 1 del 2020, del 2003 pierde el campeonato nuevamente ante Carly Colón. Hay que recordar que en esta época Carly Colón enfrentó muchos de los rivales que su papá enfrentó en la época y otros luchadores que venían del extranjero a enfrentarlo, entre ellos Sabu, Conan, Vampiro, entre otros. Y en esa ocasión, Chiqui Star fue un escalón más para seguir estableciendo a la figura de Carly Colón. También hay que recordar que Chiqui Star venía de haber tenido una gran corrida dentro de la IWA en este momento en que gana el campeonato y obviamente WWC estaba buscando cómo generar impacto y cómo hacer movidas obviamente cada vez que recibían talento que se había ido de la IWA, que era la empresa más popular en ese entonces. Así que Chiqui Star tiene una corrida como campeón universal de alrededor de 13 días solamente. Sabemos que Chiqui Star tuvo una gran corrida y que nunca tal vez necesitó el campeonato universal, pero era el título más importante de WWC y las figuras más grandes en la historia de WWC lo han ganado. El hecho de que Chiqui Star aparezca en la lista del campeonato universal suena muy bien, pero hay que recordar que su corrida no fue para nada memorable. Ahora, en la tercera posición de luchadores que ganaron el campeonato universal y mucha gente no lo recuerda, estamos hablando de parte de la artillería pesada Thunder. Y obviamente, Lightning fue campeón universal en su momento, llegó a ser campeón mundial de la IWA, pero Thunder gana el campeonato en abril 16 del 2017 en camino a la gloria en una Fatal 4-Way
contra Mr. 450, Rey González y Apolo. Y yo recuerdo bien claro esta época porque obviamente el título había quedado vacante y se hizo un torneo en donde Mr. 450 sale como campeón, pero al día siguiente pierde el campeonato ante Thunder. Obviamente esto simbolizaría eventualmente la salida de Mr. 450 de la empresa y esto completaría el éxodo masivo de talento que estaba aconteciendo dentro de ese momento en WWC, el cual llevó a la salida de figuras como Ángel Fashion, Mike Mendoza y Mr. 450 y obviamente había que reestructurar un poco cuál iba a ser el roster que iba a estar trabajando. Si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Para ponerlos un poco de época, luego de Thunder haber perdido el campeonato, Rey González tiene el campeonato y obviamente comienza la situación del huracán María en Puerto Rico y esto llevaría a que obviamente WWC se tomara un gran tiempo fuera y esto nos llevaría eventualmente a que empezaran a reestructurar varias historias, varias figuras donde Mighty Uso se convirtió en campeón universal, Savant, Gilbert, Orlando Colón y otras figuras, pero ese gran éxodo que aconteció y esas grandes salidas que acontecieron en ese entonces llevaron a WWC a tomar la decisión de darle la corrida del campeonato universal a Thunder, una corrida que solamente duraría alrededor de un mes porque luego Rey González lo derrotaría y le quitaría el campeonato. Thunder, que yo creo que siempre ha sido la voz de la artillería pesada, con un gran físico y obviamente un gran trabajo, nunca había logrado ganar un título individual en su carrera, a diferencia de Lightning, que se ha ganado el campeonato de Puerto Rico, actualmente es el campeón de la televisión, fue campeón universal. Con Thunder nunca habían tenido esa gran confianza e incluso en entrevista dentro de este canal Moody comentó que para alrededor de la época de la historia de la rabia, a quien él tenía planificado para darle el campeonato universal era a Thunder, obviamente empezando un feudo con Apolo. Casualmente lo que él estuvo comentando fue varios años antes de que esto aconteciera, pero cuando Thunder se corona campeón, una de las personas que derrota es Apolo. Yo creo que Thunder pudo haber tenido una corrida más longeva, pero eventualmente sucedió el huracán y no sé qué otras cosas hubieran podido pasar, pero yo creo que Thunder tal vez merecía una gran corrida como campeón universal, conmemorando obviamente una gran carrera que había tenido Thunder tanto en pareja como en algunos feudos en individuales. Obviamente esto sucede en el feudo en que Rey Jr. se vuelve rudo y esta guerra con el sindicato. La historia funcionaba muy bien para que Thunder ganara el campeonato universal. Obviamente lo trabaja con uno de sus grandes aliados en algún punto de su carrera, que fue Rey González, pero estos son tres campeones universales que tal vez obviamente son leyendas en Puerto Rico y no tuvieron una corrida tal vez para rememorar. Obviamente en otro próximo video vamos a estar hablando de campeones universales que tal vez usted no recuerda, que tal vez fueron olvidados a través del tiempo. En fin, los invito a que usted se suscriba a mi canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.